miradas divergentes respecto a su gesto en el Congreso. Usted habló hasta que fue posible que el diputado Giorgio Jackson llegara al hemiciclo y presentara su voto. Para algunos usted filibusteró, muchísimas gracias, filibustereó la sesión. Para otros se convirtió en una especie de héroe, sin contar la que yo creo es la extensión más prolongada de un discurso en el Congreso. ¿Cuál es su reflexión cuando ya han pasado algunos días del hecho? Mire, si usted me pregunta aquello, yo le puedo decir de que yo no me di las consecuencias de que esto iba a tener. Lo que sí tenía muy claro desde el primer minuto que tomé la palabra, que yo tenía que hacer un gesto solidario con el diputado Giorgio Jackson, en el sentido de que él pudiera ejercer su labor legislativa dentro de este proceso de la acusación constitucional. Así que yo solamente lo veo de manera muy particular, como un gesto de solidaridad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el individualismo es el que prevalece y la solidaridad es un acto extraño, y particularmente más aún si lo vemos desde la perspectiva de la derecha, donde ellos son muy individualistas y conocen poco lo que es la solidaridad. Usted dice no midió las consecuencias. ¿Le gusta la descripción de filibustero? Mire, nosotros con mi equipo jurídico, que está Enrique Aldunati y Gabriel de la Fuente, hicimos una presentación muy seria, muy responsable, con antecedentes, con hechos, porque lo que nos importaba era dejar a los ojos de la opinión pública la gravedad de los hechos por los cuales era acusado el presidente de la República. A mí me sorprende escuchar ahí algunos expertos que miran esto con mucha ligereza. Que a un presidente de la República se le acuse por faltar gravemente al honor de la nación y al principio de probidad, con antecedentes y hechos que están a la vista, y haya personas que toman esto con tanta ligereza, me sorprende. En segundo lugar, todos conocemos y sabemos del prontuario que tiene el presidente de la República en materia de negocios. Lamentablemente él no ha sabido separar los negocios de la política. Y uno en política o se dedica a los negocios, y mejor que no se dedica a la política y se dedica a los negocios. En segundo lugar, usted comprenderá que los hechos por los cuales es acusado este presidente es primera vez en la historia de nuestro país que un presidente de la República es acusado 2 veces en su periodo presidencial. Primero, por las graves violaciones a los derechos humanos, la cual no prosperó ese juicio político. Y esta vez, por faltar al principio de la probidad y poner en tela de juicio el honor de la nación. Felizmente esta segunda acusación constitucional prosperó y, por cierto, eso nos tiene tremendamente esperanzados que el día de mañana el Senado lo mire en una perspectiva de país. Esto ha generado vergüenza internacional. Sentimos vergüenza los chilenos, nos duele. No hubiera querido estar en esta situación por el bien del país, pero el presidente de la República le ha hecho un tremendo daño a la figura del presidente de la República y particularmente a la democracia. Diputado, antes de la pregunta quisiera solo comentar a lo que usted plantea sobre la solidaridad con Giorgio Jackson. Yo creo que habría que agregar la solidaridad con la democracia, porque la representación que existe en el Congreso tiene que respetarse frente a una decisión de la importancia que además usted menciona. De hecho, en situaciones en que no haya quórum calificado como esta, existe el pareo, que es justamente una institución republicana para que no se vulneren las mayorías por razones personales de cualquier parlamentario. Entonces es importante anotar ese punto, sobre todo por lo siguiente, y aquí va la pregunta, diputado. Esta sesión, que para algunos fue una épica de unidad de propósitos de la oposición y un acto además de heroísmo de su parte, para otros fue un show mediático.
Y llama mucho la atención cómo se puede ver un mismo hecho de maneras tan distintas. Incluso para otros en particular, me refiero para la prensa duopólica, la Tercera, el Mercurio, que me detuve a leer varias de sus editoriales, me refiero porque son varios días en que han editorializado o publicado columnas. Y bueno, el show mediático es lo que menos dicen. En algún caso, el columnista Ignacio Brito dice que usted quiso ser un héroe, pero terminó convertido en un meme. Es decir, hay una permanente ridiculización de esta sesión, que además me pareció muy parecida a esto del payaseo de la Convención Constitucional. Una descalificación muy similar, con las mismas técnicas, con los mismos, con el mismo léxico, con la misma simbología. ¿Usted cómo lo aprecia? Mire, y ustedes como periodistas deben saber, cuando yo hace muchos años atrás comencé a denunciar a Colonia Dignidad, también se me acusó que fantaseaba, que deliberaba, que todo lo que yo denunciaba era mentira. Yo ya estoy acostumbrado a este tipo de acusaciones. No me sorprenden ni me llaman la atención. Lo que sí quiero decirle, que creo que quedó en evidencia en estos días, cosa que callan los medios de derecha, tanto canales de televisión como radio y medios escritos, es que nosotros, cuando un presidente se aparta de la Constitución y las leyes, no vamos a golpear las puertas de las Fuerzas Armadas, sino que recurrimos a los mecanismos constitucionales que nos permiten enjuiciar a ese presidente. Nosotros no somos como la derecha, que cuando no le gusta un presidente va a golpear las puertas de los ejércitos y las Fuerzas Armadas. Nosotros ocupamos los mecanismos que la institucionalidad nos da. Eso me hubiera gustado escuchar de esos medios y de aquellos, entre comillas, expertos que cuestionan mi presentación. Diputada, ¿nos puede explicar un poco mejor esto del gafe sobre su vocería del comando de Jasna Proboste, que ella anuncia, usted lo retuitea y luego dice que lo entendió como una broma? Nunca se entendió mucho si había sido realmente una broma o un malentendido, o sencillamente se tomó una decisión que a usted no le consultaron o usted se arrepintió. ¿Nos puede explicar mejor ese episodio? Mire, quiero señalarle lo siguiente, y permítame que no me voy a extender mucho, pero creo que me va a entender por qué contesté lo que contesté. Hay gente que dice que esta acusación constitucional no tenía destino, porque todos saben que es muy difícil que se apruebe en el Senado por los 2/3 de los votos favorables que se requieren. Yo soy de aquellas personas que más que los resultados me quedo con los procesos. ¿Y qué me indica el proceso que vivimos desde que iniciamos la acusación constitucional? Primero, por primera vez, la unidad de toda la oposición sin exclusiones. Segundo, que demostrar que en política, aunque usted tenga posiciones diversas o discrepantes, puede existir la solidaridad política. Tercero, que aquellas personas que a raíz de los hechos de la movilización social que se ha generado en el país, que creen que el mecanismo para resolver los conflictos es la violencia, a través de mi largo discurso les demostré que existe otro camino que es tan eficaz y más importante, que es la no violencia activa. De la misma forma como lo hizo Gandhi en la India, como hizo Luther King en Estados Unidos por la discriminación racial. Yo quería mostrarles que existen otros caminos en los cuales también se puede obtener esos logros. Pues bien, dicho a todo aquello, cuando, por sorpresa, y debo decirle con mucha franqueza, lo comunica en una conferencia de prensa conjunta que hicimos, mi candidata, porque es mi candidata, Jasna Proboste, que yo iba a incorporarme al grupo de voceros, me llamó la atención y por los términos que lo dijo lo entendí como una broma, porque en la conversación privada que hubo antes de ese punto de prensa no se me tocó este tema. En segundo lugar, yo estaba representando, a partir de la acusación constitucional, un punto de encuentro entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y la candidatura de Jasna Proboste. Y por consiguiente, en la segunda vuelta nos vamos a necesitar. Y por tanto creo que es bueno que haya personas que puedan continuar sirviendo de puente y que no vieran mi intervención
como una utilización política en favor de una determinada candidatura. Y por eso desistí. Porque además debo decirle, también... Entonces desistió. También hubieran tenido problemas. ¿Existió el nombramiento? Hubieran tenido problemas conmigo. Entonces existió el nombramiento. ¿Perdón? ¿Existió el nombramiento y usted No. desistió? ¿No? No, nunca lo hubo. Solo se comunicó en el punto de prensa, lo que me llamó la atención, y como lo dijo en un tono un poco alegre, pensé que era una broma, efectivamente, porque dijo, como usted ha hablado tanto tiempo, podría estar hablando hasta la segunda vuelta. Además, creo que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo como vocero. Yo no sirvo para esa tarea. Además, probablemente hubieran tenido problemas conmigo como vocero porque no me ha gustado el tono del discurso anticomunista que está teniendo últimamente mi candidato. Y eso, los socialistas nunca hemos tenido un discurso anticomunista. Y no me gusta eso.